Y hoy te quiero hablar sobre Dios de la providencia. Amén. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios no está atento a todas nuestras necesidades, o tal vez que Dios no estuvo en ciertos momentos en nuestra vida. Amén. Pero la realidad es que Dios sí estuvo en muchos momentos de nuestra vida, en muchas situaciones en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros fuimos quienes no le permitimos estar a Él en completa presencia. Amén. Por eso hoy vamos a ver cómo Dios se mueve en nuestra vida, cómo se mueve en nuestro entorno, cómo se puede mover en cada una de nuestras áreas y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de buscar de Él. Amén. Ha habido una división entre Dios y el hombre a partir del momento en que el hombre empezó a pecar. Amén. Pero Dios siempre quiere conectarse con el hombre. Amén. Siempre quiere estar cerca nuestro porque somos creación de Él. Amén. Y Él nos ama. Salmo 103:19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, involúcrate, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y tú, Señor, desciende en medio de tu pueblo, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo, lo que tú tienes para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en esta noche. Le damos las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra providencia quiere decir cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Amén. Los creyentes somos nosotros. Amén. Nosotros creemos en Dios, por eso muchas veces nos dicen, ahí va el creyente. Amén. Entonces, nosotros creemos que Dios sostiene todo en la tierra. Amén. Pero tenemos que hablar primeramente de las maravillas de Dios. Amén. Todo lo creado, todo lo que Él hizo, lo hizo para llamar nuestra atención. Amén. Personas ven la creación de Dios y dicen, yo no creo en Dios. Pero tienen esta teoría. Amén. A mí me la enseñaron en el colegio, que se dice, la teoría del Big Bang, ¿no? Se dice que en el planeta, en el universo, existían dos simples bolillitas que un día se chocaron, expandieron y en el transcurso de miles de millones de años se creó lo que hoy somos nosotros. Amén. Es algo que ellos mismos dicen llamar inverosímil. Es algo poco creíble, casi imposible, pero ellos deciden creer en esto antes que en un Dios que pudo haber creado todo. Amén. Ahora, si existiera una persona que diga, yo compruebo al 100% que Dios no existe, esa sería la persona más famosa del mundo, más reconocida en el planeta. Pero la realidad es que no existe una persona que pueda certificar con 100% de certeza de que Dios no existe. Amén. Entonces, hay muchos humanos que quieren alejarse de Dios. Todo argumento humano cae por falta de fundamentos. Amén. Todos son hipótesis, no son algo, una certeza. No tienen una certeza, una firmeza para ellos poder decir, sí, esto es lo que pasó, por eso somos creados, esto es lo que fue el comienzo. Nadie lo puede saber. Amén. Entonces, personas niegan a Dios. ¿Y cuáles son las personas que niegan a Dios? Generalmente son las personas que tienen un profundo dolor en su corazón. Amén. Personas que no quieren abandonar el pecado. Amén. Aman demasiado el pecado, aman demasiado su vida para poder entregar su vida a Dios. Amén. Hay personas que tienen dolores en el corazón, amargura, odio, falta de perdón, y deciden seguir con este dolor, con esta amargura, con esta falta de perdón. Deciden seguir lejos de Dios. Amén. No dejan de pecar, y el pecado lamentablemente los hace sus esclavos, sus siervos. Amén. Sienten que su vida sigue bien. Yo hablaba una vez con una persona y esta persona consumía drogas, tomaba alcohol, tenía una hija. Amén. Y esta persona me decía, pero yo le doy de comer a mi hija, yo la mantengo a mi esposa, a mi pareja, porque están casados, pero ¿por qué yo no me voy a drogar? ¿Por qué yo no voy a tomar alcohol? Amén. Pero lamentablemente no estaba viendo los defectos que tenía en su matrimonio. Amén. El dolor que su pareja estaba sufriendo, ver a su esposo, a su persona amada, destruyendo su vida con el alcohol, con las drogas, tomando cocaína. Amén. Ese es el problema, el dolor que muchas veces la gente no ve y dice, yo lo hago con mi dinero. Pero la realidad es que con ese dinero podría estar construyendo un hermoso hogar y lo estaba destruyendo. Amén. Entonces, hay gente que no lo puede ver con una claridad. Amén.
Luego se terminan lamentando cuando lo pierden todo. Luego terminan dolidos y solos porque no pudieron controlar sus actos. Amén. Entonces la creación cuenta cuán grande y cuán maravilloso es Dios. No sé si alguna vez te pusiste a pensar cómo pudo haber sido creado todo esto. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y esto es una gran verdad. Nosotros no podemos identificar o saber realmente cómo sucede cada una de las cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, pero Dios sí. Dios tiene el poder y por eso lo hace. Dios tiene el poder y por eso lo puede mover, amén. Muchas veces nosotros no podemos ver esto, ignoramos la realidad, es que somos ignorantes de la magnificencia que hay en Dios, amén. Y por culpa de eso muchas veces no terminamos creyendo en lo sobrenatural de Él. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto desde el principio, amén. Génesis 1, del 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo creo que hay algo que Dios no hizo, hay algo que Dios no creó, amén. Y esto nosotros lo podríamos llamar la ausencia o la falta de Dios, amén. Cuando nosotros leemos este simple versículo tan cortito como entender lo que Dios creó, que Él hizo la luz, amén, y separó la luz de las tinieblas, Dios nos está hablando que Él hizo algo, la luz, pero no hizo las tinieblas. Entonces Einstein una vez dijo que la luz, ¿sí?, es lo que se transmite, amén. O sea, podemos ver las lámparas y eso nos transmite algo, pero la oscuridad no transmite absolutamente nada. Por ende, Él decide decir que la oscuridad es la ausencia de la luz, amén. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esto porque tendríamos que estudiar un poco más profundamente lo que es la física, pero cuando Dios crea la luz, divide y separa lo que Él creó de lo que Él no creó. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos: ¿por qué existe la maldad en el mundo? Y la realidad es que la maldad es la ausencia de Dios en la vida del hombre. Amén. Cuando la oscuridad también es la ausencia de la luz. Amén. Dios creó al ser humano completamente perfecto. Amén. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo con maldad, no lo hizo para que haga maldad, no lo hizo para que dañe a su creación, amén. Si nosotros leemos completamente el Génesis, nos dice que Él hizo todo perfecto, todo agradable, todo lo que vio Él era bueno, amén. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre cayó en pecado y empezó a buscar perversiones, amén. Empezó a buscar maldiciones para su vida. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. No sé si alguna vez conociste una persona que no le interesa el mundo, no le interesa su vida, no le interesa el resto, solamente se interesa él solo o ella sola, y no le interesa nada, ni nadie. Amén. Y todo el tiempo está pensando en cómo ser mejor que otros. Entonces, completamente esto termina dañando a las personas. Completamente esto termina dañando al ser humano. Amén. ¿Por qué? Porque no encuentran respuestas muchas veces. Amén. Y muchas veces la soledad en el corazón del hombre empieza a nublarse. Amén. Y empiezan a buscar: ¿cómo puedo ser feliz? Y terminan negando la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces tenemos que entender algo y que nos quede claro en nuestra mente, amén. Y aquellas personas que vengan a creer que nosotros estamos creyendo en un Dios que no existe, la realidad es que sí existe Dios, amén. Mucha gente dice: si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Amén. Y nos ponemos en este planteo, nos ponemos en este panorama y decimos: entonces, si Dios pudo crear todo esto, ¿quién creó a Dios?
Y esta teoría solamente sería verdadera si creemos en un Dios que tiene fin. Amén. Pero como Dios en su palabra dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él jamás fue creado porque si no tendría que terminar. Amén. Él no puede terminar porque jamás fue creado. Amén. Él vive eternamente. Porque Él no tuvo un principio. Amén. Por regla general decimos que todo lo que empieza termina. Amén. Pero su palabra nos dice que Él va a ser siempre. Amén. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo lo que nosotros vemos creado, el cielo, la tierra, el ser humano, los animales, todo lo que nosotros vemos creado puede un día terminar. Amén. Todo puede terminar, pero Dios no. Amén. Porque Dios nunca tuvo un principio. Dios siempre fue. Amén. Entonces, muchas veces nuestra mente podemos agarrar y decir y pensar, no creo que Dios exista. Amén. Porque si existiera, debería ser todo de otra manera. Amén. Un mundo sin maldad, un mundo sin odio, un mundo sin dolor, un mundo sin penas, sin angustias, sin robos, un mundo sin pecado. Amén. Pero la realidad es que muchas veces hay personas que al pensar esto tienen un estereotipo de Dios, un Dios imaginario, en el cual tendría que ser todo perfecto, pero la realidad es que Dios está esperando que aquel pecador, que aquella persona que se alejó de Dios, se acerque nuevamente. Amén. Esto lo vengo predicando hace mucho. Ezequiel 31:11 dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero que él prevalezca, no quiero que él muera, yo quiero que se arrepienta y que vuelva a mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, eso es lo que Dios quiere para esta humanidad. Amén. Dios hace de la mejor manera que existen las cosas. Amén. Y nos da a nosotros una responsabilidad de cómo nosotros estamos viviendo, de cómo vamos a vivir la vida. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Amén. Porque hay personas que no ven su caída eventual, su caída instantánea, y siguen pecando. Eclesiastés 8:11. Porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Esto es una gran realidad. Amén. Si nosotros vamos al Génesis, empezamos a ver que las personas vivían 900 años aproximadamente y todos empiezan a ser malos, ¿sí? Porque ellos pensaban que no iban a morir. Pero luego de 3 generaciones, cuando empezaron a ver que empezaron a morir, dice que empezaron a clamar a Dios. Amén. Empezaron a pedirle a Dios que Dios haga algo por sus vidas, porque vino la muerte. Amén. Y no tenemos que estar expectantes de la muerte, porque Dios es un Dios de vida. Amén. Muchas veces la realidad es que nosotros no necesitamos ni siquiera del diablo, amén, para que nos vaya mal. Porque hay muchas cosas que nosotros mismos hacemos y que nos hacen caer, amén. Dios nos permitió elegir a cada uno de nosotros, algo que se llama el albedrío, amén. Dios nos permite elegir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Génesis 2:16 y 17 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos dio la libertad. Nos puso en ese lugar, puso al hombre y a la mujer en ese lugar y les dijo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero si ustedes comen esto, si ustedes hacen esto, van a morir. Amén. Entonces, Dios no le negó al hombre el saber, no le negó lo bueno y lo malo. Amén. Y le avisó, va a haber una consecuencia, vas a morir. Amén. Entonces, si conocemos lo bueno, sabemos que va a haber consecuencias. Si conocemos lo malo, sabemos que va a haber consecuencias. Amén. Consecuencias buenas o consecuencias malas. La Biblia nos dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos? Te quiero hablar como el segundo punto sobre la división entre Dios y la tierra. Amén. Porque, como te dije en un principio, Dios no pudo estar con nosotros
no puede estar en toda su gloria, en toda esa magnitud, amén, del Señor. Éxodo 33:20. Esto fue cuando Dios se acerca al monte, amén. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si nosotros viéramos a Dios en toda su gloria, dejaríamos de existir instantáneamente. Amén. Y esto nosotros lo podemos ver también en Éxodo 20:18-20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Si nosotros muchas veces pedimos a Dios que se nos haga presentes y Dios se nos hace presente y después pecamos, somos tremendos hipócritas. Amén. Porque si Dios te está dando la posibilidad de que vos veas el poder, la gloria, la magnificencia que hay en Él y no moriste, te está dando una nueva oportunidad. Dios te está hablando una nueva vez. Amén. Te está abriendo puertas nuevas. Amén. Está esperando que vos te entregues completamente de todo tu corazón. Amén. Hoy debes agradecer a Dios que no hable directamente con nosotros. Amén. Porque hay muchas maneras en las que Dios decidió hablar al ser humano para no venir y consumirnos. Amén. Nos habla a través de personas, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de su Espíritu Santo. Amén. Dios fue quien puso profetas. Amén. Y bueno, y dijo que mueran ellos. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas por los profetas, a los padres por los profetas. Amén. Dios siempre buscó la manera de conectarse con el hombre. Dios siempre buscó la manera de poder estar en contacto con nosotros. Muchas veces el problema somos nosotros. Amén. De que no entendemos a Dios, no entendemos su obra, no entendemos su palabra, no entendemos lo que Él quiere hacer con nosotros. Él nunca quiere que nosotros perezcamos. Él nunca quiere que a nosotros nos vaya mal. Amén. Muchas veces las cosas que Él nos pide necesitan disciplina, requieren de una fuerza en nosotros. Y tenemos que hacerlo. Amén. Si Él viniera hoy a hablarte en toda su presencia, ¿podrías hablarlo libremente? ¿Podrías decirle, bueno, Dios, sí, yo estoy viviendo en santidad, estoy completamente limpio, estoy completamente lleno de tu presencia, simplemente quiero que vengas y que me hables, así como le hablabas a Moisés? ¿Podríamos decir esto completamente con toda la certeza en nuestro corazón? Entonces, ¿qué decimos de Habacuc 1:13? Amén. Porque hubo una necesidad de división entre el hombre y la tierra. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Amén. Dios no puede ver nuestro pecado. Dios no puede ver cuando nosotros hacemos un daño, cuando nosotros pecamos en sí. Amén. Entonces, Dios necesitaba a alguien para ser de un intercesor entre nosotros. Amén. Si Dios se presentara un momento en tu vida, pero simplemente quiero que pongas esto en tu mente, que pienses un pecado en tu vida que vos sabías que estaba mal, que vos sabías que le desagradaba a Dios, pero lo cometiste igual, lo hiciste igual. Entonces, si Dios aparecería en ese mismo momento, te hubiese aniquilado. Amén. Porque los mandamientos y las reglas de Dios son estas. Amén. Entonces, los sacerdotes tenían un lugar santísimo, un lugar donde no podía entrar cualquier persona del pueblo, un lugar que no podía entrar cualquier persona. Números 4:19-20 dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Amén. Necesariamente existía todo esto porque Dios se manifestaba ahí. Amén. Y cuando algún sacerdote estaba en un pecado oculto o estaba en algo raro, Dios lo aniquilaba automáticamente. De hecho, los hijos de Aarón murieron por llevar un fuego extraño al tabernáculo. Amén. Dios los aniquiló. Pero, ¿qué pasó después con el tiempo? Muchos fariseos y escribas
se empezaron a empoderar de esto y aprovecharse de esto diciendo, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos cómo se manifiesta Dios, entonces tienen que escucharnos a nosotros. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra para traer esta liberación al pueblo. Amén. Por eso el buen siervo, el fiel, el que nunca nos va a abandonar. Amén. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Él siempre va a venir a interceder por nosotros para que nosotros no seamos consumidos. Juan 16, 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Acá Jesús nos está mostrando la Trinidad, el poder que hay en Él, todo lo que Él es. Amén. Jesús nos está mostrando claramente todo lo que hay en Él. Por eso 1 Timoteo 2, 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús no vino a salvar a solamente a los perdidos, o a salvar a solamente los judíos, o a salvar a ciertas personas. No, Él lo hizo por todos. Amén. Lo hizo por cada una de las personas que quieran aceptarlo en su corazón. Amén. Cada una de las personas que se animen a llevar una vida como Jesús nos manda. Amén. Entonces, cuando existió esta división entre Dios y el ser humano, Jesús vino, intercedió por nosotros y trajo una unión. Amén. Juan 14, 13 a 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Jesús nos está diciendo, si nosotros podemos tener en cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y empezamos a pedirlo de la manera correcta, Dios se va a empezar a manifestar en nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos pidiendo a Dios? Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Cuando hay gente que no le agrada a la iglesia, cuando hay gente que no le agrada a Dios, cuando hay gente que no le agrada sus mandamientos, la realidad es que no quiere arrepentirse. La realidad es que quiere estar apartado de Dios. Por eso Dios dice, yo separé la luz de las tinieblas. Amén. El pecado son las tinieblas. Amén. Todo lo malo, todo lo que te produce un agravio en tu vida son las tinieblas. Amén. Entonces, vamos a hablar por último punto sobre la providencia de Dios y nuestra existencia. Amén. ¿Para qué Dios creó al hombre? Qué buena pregunta. Si Dios puede hacerlo todo, amén, Dios no necesitaría de nosotros. Si Él no puede hacer todo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo creó pensando en que nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre toda la tierra. Amén. No lo creó simplemente por capricho, no lo creó simplemente porque no tenía nada que hacer. Dios creó al ser humano para que sea Señor de la tierra. Amén. El problema es cuando el ser humano se aprovecha de esto, o cuando el ser humano se corrompe por culpa de esto. Amén. Pero Dios nos creó realmente para esto, para poder ser señores de la tierra. Amén. Poder estar sobre todas las cosas que Él creó. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver, cada uno de los animales que Dios creó tienen más fuerza, tienen más destreza, tienen más velocidad. Pero sin embargo, nosotros somos mejores, porque somos hechos a semejanza de Dios. Amén. Entonces la creación necesitaba de alguien que la cuide. Amén. Dios creó al ser humano para que nosotros cuidemos su misma creación, lo que Él había hecho. Amén. Nosotros somos quienes somos los cuidadores del mundo. Amén. Por eso Él nos manda a cuidar a nuestra familia, nos manda a cuidar a nuestros seres amados, nos manda a cuidarnos incluso entre nosotros mismos. Amén. Por eso también nos dio reglas para que podamos ser enfocados, estar enfocados correctamente, de cómo vivir una vida excelente. Amén. A todos creo que nos gustaría vivir más de 100 años. Y la realidad es que para nosotros poder lograr eso, necesitamos principios bíblicos.
Todos los principios bíblicos que lo aplicamos a nuestra vida nos extienden nuestra vida. Amén. Por eso están las reglas de Dios para nosotros. Entonces, hay una soberanía en Dios. Amén. Y gracias a Dios que eso está. Dios tiene el poder de todo. Amén. De todo lo bueno y de lo que no es bueno. Todo lo que es bueno proviene de Dios, pero todo lo malo no proviene de Dios. Amén. Ya que Dios no está en lo malo, porque lo malo es la ausencia de Dios. Amén. Entonces podemos ir a donde Dios nos envíe, podemos ir a donde Dios nos diga que vayamos, podemos hacer lo que Dios nos diga, porque Él va a traer un sustento sobrenatural en nuestra vida, porque Él es un Dios de la providencia, Él es el Dios que maneja y mueve todo. Amén. Pero siempre que nosotros le demos el lugar, siempre que nosotros podamos permitir que Él haga algo. Lucas 22:35 dice: y ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos le dijeron, nada. Amén. Nada. Entonces muchas veces nosotros estamos preocupados y pensando de qué nos hace falta. La realidad es que nos hace falta de Dios. La realidad es que si nosotros ponemos a Dios primeramente en nuestra vida, Dios va a sustentar todo. Amén. Él nos dice que Él se preocupa más que las aves de los cielos por nosotros. Necesitamos de la soberanía de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensemos. ¿Por qué? Porque en estos pensamientos, ahí está Dios, amén. En cada uno de los pensamientos de vida, en cada uno de los pensamientos de eternidad, en cada uno de los buenos pensamientos, ahí está Dios, se está moviendo nuestra mente, se está moviendo nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, amén. Ahí está Dios. Salmos 19:1-7. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz, aunque no se escuchan palabras ni se oyen voz alguna. Su majestad llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y de la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, amén, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Amén. Si nosotros tenemos en consideración lo que Dios quiere para nuestra vida, si nosotros tenemos en consideración lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, vamos a aprender a implementar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Amén. La sabiduría de Dios está en su palabra. Si nosotros la aprendemos y la aplicamos, ¿por qué nos va a ir mal? Amén. Si Dios está en toda su presencia en nosotros, ¿por qué nos va a ir mal? Amén. La pregunta es, ¿queremos que Dios esté en nuestra vida? ¿O estamos aferrados al pecado, a una vida de pasado, a una vida de amargura, de odio? ¿Queremos que Dios esté en nuestra vida en completa paz, en completa plenitud? ¿O no? Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por respeto y reverencia a Dios en esta noche. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador de su vida, de su alma. Si en esta noche vos querés aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, yo te invito a que levantes tu mano. Amén. Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo en el lugar donde estás. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por haber muerto en esa cruz para que yo hoy sea libre. Te doy las gracias, Jesús. Amén y amén.